Pues muy buenas tardes. Ya es lunes, ya pasan las 5:30 de la tarde y como todos los lunes tenemos los videopodcasts de negocios de éxito con nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría, Leopoldo Collado. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Aquí Pues, primer, pues primer Julio, pues Julio, digo, primer lunes de ibas a decir. julio, efectivamente. Y como no, pues por aquí a ver si podemos inspirar a alguien, a alguno de los que nos escucha, y que yo creo que sí, para, bueno, de alguna manera para ayudarle en su día a día a todos aquellos que nos ven o nos escuchan. Aquello que, bueno, que son como, bueno, pues gente de la asociación, que son pequeñas o medianas empresas o microempresas. Y bueno, este mes vamos a hablar cuatro problemas que son generales a todos los negocios, da igual el tamaño, suelen ser, y la forma de solucionarlo, pero que es, eh, según apagues el vídeo, ya te pones con ello manos a la obra, vas a conseguir resultados, pero vamos, de un día para otro. Y Muy bueno, bien. y como decimos siempre, bueno, no nos tienen que creer, lo que tienen que hacer es aplicarlo, ¿no? Es verdad, desde la experiencia y la vivencia. No tenemos fórmulas mágicas, pero sí es cierto que desde esa experiencia de prueba y error nuestro trasladamos a todos aquellos que les puedan servir esa identificación del problema y Ujú. su posible solución. Y lo que Exacto. tú dices, desde el minuto cero, que salgan, puedan aplicarlo, que es muy importante. Muy bien, pues venga, vamos con Al el lío. primero de los problemas, vamos al lío. La falta de liquidez y cómo solucionar el problema de la falta de liquidez en tu pequeño, gran, mediano negocio, da igual, incluso cuando crees que es absolutamente imposible. Con lo cual, vamos a empezar rompiendo un mito, que es que todo el mundo piensa que la falta de liquidez es una cosa que es inevitable, que tiene que ser así. Eh, pero ¿qué te dirías? Que no nos vas a creer, que por eso hemos empezado diciendo eso. eh, no tiene por qué ser así. De hecho, y lo hemos hablado una vez, hay pymes que nos hemos encontrado, que nosotros conocemos, que no tienen una gran facturación, con lo cual puede ser una empresa que a lo mejor está facturando lo mismo o incluso menos de lo que está facturando tú que nos estás escuchando, y sin embargo tienen un colchón, el famoso colchón financiero, pagan puntualmente, eh, y lo que es básico en cualquier negocio, que es que pueden dormir tranquilos. Eso es una cosa que no se paga con dinero. Tiene precio. Y la pregunta que os estaréis haciendo, dice, bueno, ¿y qué están haciendo diferente? ¿Qué gestionan para hacer esas cosas diferentes? Eh, y es que la liquidez frente a lo que todo el mundo pueda pensar no es ni cuestión de suerte, ni cuestión de vender mucho, ni cuestión de que los clientes te paguen antes. eh, con lo cual, lo que queremos traerte aquí es decir, bueno, deja de depender, pues eso, de la buena voluntad un poco de los clientes que te quieran pagar antes o que te quieran pagar después, y crea el sistema para que esto no ocurra. Eh, porque al final, todo el mundo, la gente que yo me encuentro, siempre tiene la misma idea en la cabeza. Dice, no, bueno, cuando ya, si consigo facturar más, me evito este problema. O si consigo que mis clientes me paguen un poco antes, pues se acabó. Y eso es al final lo que es autoengañarte. Porque eso es una mentalidad de víctima. Y en vez de ser proactivo, lo que está siendo es reactivo. Porque aunque vendan mucho, aunque los clientes te paguen puntualmente y regularmente, ¿qué pasa ese mes que todo el mundo tenemos un mes flojo? ¿Qué pasa ese mes que tienes que es más flojo? ¿O qué pasa si un cliente importante, el cliente más importante que tienes, se retrasan los pagos? Eh, pues que te quedas sin margen de maniobra. Te quedas sin margen, te quedas sin maniobra y por supuesto ya se acabó, vamos, otra temporadita sin pegar ojo y sin tener la cabeza nada más que eso, en el día a día y en a ver cómo solucionas
el problema. Y la cuestión es que enfocamos la falta de liquidez como un problema financiero cuando resulta que es un problema de gestión, del modelo que tienes de gestión en tu negocio. Con lo cual, en el momento que empieces a comprender esto, es cuando realmente vas a decir, bueno, pues es que esto se le puede dar la vuelta, ¿no? ¿Y cómo se le puede dar la vuelta? Bueno, eh, pues es bien sencillo. Para empezar, ¿qué tres cosas tienes que tener? Se tendrían que cumplir, eh, tres cosas sencillas que se tendrían que cumplir para que tu negocio tenga liquidez, incluso facturando lo que estás facturando hoy. Para empezar, el control de gastos. Los gastos tienen que ser como si fueran piedras preciosas. Eh, bueno, con lo cual, si el dinero lo tienes tú, evidentemente, pues cuenta casi el doble que lo que a lo mejor ese gasto que diría, bueno, pues vamos a ir analizándolo a ver qué tal. Luego, lo segundo, cobrar antes, incluso cobrar por anticipado. No cuando termines el proyecto, no cuando al cliente le venga bien, no. Controla y cobras antes. Si puedes, ya te digo que si puedes cobrar por anticipado, muchísimo mejor. Y luego necesitas un cierto colchón. Tienes que ir creando un colchón que funcione como un salvavidas. Por si, lo que hemos dicho, por si en un momento hay un mes que se paralizan las cosas, se enfría un poco, por las circunstancias que sea, pues porque, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo, pero bueno, en todos los negocios siempre hay un mes o dos que son más flojos de lo normal y que no se pueden, si son cosas estacionales las podrás prever, pero si no son cosas estacionales lo que tienes que tener, pues eso, es una especie de seguro que evite, pues eso, que tener como si estuviera jugando a la ruleta rusa. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a poner en práctica una estrategia de 3 pasos que si la aplicas va a arreglar tu liquidez, pero la va a arreglar ya. Y entonces, el paso número 1 es cortar tus gastos un 15%, pero ya, y sin que te dé ningún tipo de pena. Porque todos los negocios, la mayoría de los negocios, tienen al menos un 10 o un 15% de gastos que no suponen, que no aportan un valor directo al negocio, a la facturación. Y cuando a alguien le comentas esto, te dice, no, es que las cosas, esto tiene que ser así, siempre lo hemos hecho así. Este servicio que me están prestando es muy cómodo. Este gasto total tampoco es tanto dinero. Pero claro, empiezas a sumar y ese no es tanto. Al final del año son miles de euros. Eh, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, eh, había una empresa, que no era una empresa pequeña, estaba pagando a una agencia de marketing 1.200 euros al mes, que puede no parecer mucho, pero bueno, era una empresa conocida, llevaba muchos años trabajando con ellos, pero y es que al final tampoco les presentaban unas métricas claras o una evolución o una cosa que dijera, no, no, es que lo necesito porque me está proporcionando una visibilidad, un tal, me está trayendo clientes. eh, y una vez que lo analizaron, vieron que esto no era así. Bueno, y entonces lo que hicieron fue, pues, bueno, crear unos mínimos que hacían ellos mismos, junto con su equipo comercial, que probablemente y sin probablemente saben bastante más de cómo vender que cualquier empresa de marketing. Y no te saco las cuentas, si multiplicas 1.200 euros por 12 meses que tiene el año, pues son 14.400 euros que te quitas así de un plumazo, que no está mal. Y vamos con el segundo paso.
el lo comentábamos antes, cambiar el modelo de cobro eh, y dejar de esperar a cobrar al final. Porque ¿por qué tienes que asumir tú el riesgo? Hay muchas... si vendes servicios, pues pide el 50% por adelantado. Y el resto, y el otro 50% antes de la entrega del servicio. ¿Por qué? Pues porque luego puede ocurrir que en el momento que les entregues el servicio, pues a lo mejor que no te paguen tarde o no te paguen. Eh, si vendes productos en vez de servicios que requieren una fabricación concreta, o sea, un pedido concreto, pues cobra un anticipo importante, porque si al final no se concreta el pedido, pues si es una cosa específica, te lo vas a tener que quedar tú. Y luego, si das servicios de mantenimiento, hay una cosa que yo he visto, que lo he visto por ahí anunciado, yo no sé si lo habrás visto tú. Hay incluso talleres, por ejemplo, que ofrecen planes trimestrales o anuales. O sea, te venden por anticipado las revisiones a un precio más económico, los pagas por anticipado, pero ¿qué pasa? Pues que te aseguras que la persona que te paga el mantenimiento por anticipado va a ir al taller a hacer el mantenimiento. Mientras que antes pues estabas pendiente de que pudieran ir o pudieran no. Y No lo simplemente, tenías claro, a lo asegurado tú fuera. mejor cobras el mantenimiento, que los mantenimientos de coches no son especialmente baratos. A lo mejor, bueno, más o menos todo el mundo hace un mantenimiento anual, más o menos, o deberían de hacerlo. Eh, y a lo mejor lo que puedes hacer es decir, bueno, pues me invento, pues si son 300, 600 euros, pues a lo mejor puedes coger y decir, bueno, pues me pagas en vez de 600, 500 y te lo fracciono en tres cuotas. Bueno, pues la persona, porque luego al final siempre pasa que justo cuando tienes que hacer el mantenimiento ya es porque te ir de vacaciones y entonces te viene mal, porque tal, bueno, pues lo haces, lo pagas fraccionado y no tienen que aceptarlo todos tus clientes, pero si a lo mejor hay un 60% de ellos que te lo acepta, pues lo que vas a tener es una mejora de liquidez inmediata porque tú los vas a cobrar antes de que la persona vaya al taller a hacer ese mantenimiento. Eh, Eso en cuanto al paso 2 del modelo de cobro. Y luego el paso 3, que es lo que hablábamos antes, de que hay muchas empresas que lo hacen, no es lo normal, que es construir un colchón, un mini colchón, que es tu seguro para que no te mueras, para que el estrés no te pase factura. ¿Y cuál es la cifra mínima? Por la cifra mínima y a partir de ahí lo que tú veas o quieras, tendría que ser un importe como mínimo el de 2 nóminas completas del personal de tu empresa. Ese sería el importe. Y eso lo tienes que tener en una cuenta aparte, que no sea la cuenta del día a día, para no tocarlo. Eh, ¿Y cómo vas a conseguir eso? Bueno, pues coge por ejemplo, por cada factura que cobres, pues apartas un 5% y lo vas dejando ahí. ¿Qué va a pasar? Pues que antes de que te des cuenta, el colchón lo vas a generar. Eh, ¿Y qué va a pasar cuando llegue el famoso imprevisto? Que siempre llega. Pues que no tienes que ir corriendo a decirle al banco que te adelante los cobros, que te haga no sé qué, que te haga una financiación tal, que te van a estar cobrando, pues no sé, el 15, el 18%, lo que sea, que es una auténtica barbaridad. Y aparte de, pues eso, de la urgencia y de que si estás en estas cosas, pues no vas a estar en el día a día, que estarías si tuvieras creado este colchón. Que todo lo que hemos dicho es sencillo, muy sencillo, que requiere de cierta, no sé cómo decirlo, de llevarlo de una manera todo controlado y todo medido, por supuesto, pero bueno, eso es lo que debería de hacer todo el mundo
que tiene un negocio y me da lo mismo que seas uno o que tengas a 50 empleados. Al final es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar si aplicas esta estrategia? Que además, aprovechando que estamos ahora a primeros de, ya en el segundo semestre, a primeros de julio, pues que cuando llegue el 31 de diciembre, pues vas a llegar primero con menos gastos fijos, porque vas a quitar gastos que probablemente sean absolutamente innecesarios. Vas a cobrar por anticipado. Te sorprendería el poco problema que tiene la gente si tienes un buen producto, un buen servicio, qué pocos problemas te van a poner la gente por cobrar por anticipado. Y luego vas a tener a poquitos creado este pequeño fondo que te va a salvar de, pues eso, del infarto o de lo que quieras, ¿no? Porque además, ¿qué te va a dar todo esto? Bueno, pues una cierta tranquilidad, te va a liberar mentalmente y ya vas a poder trabajar o vas a poder negociar sin ningún tipo de urgencia y tomar decisiones que verdaderamente respondan a una estrategia y no decir, no, venga, le vendo a este porque cobro enseguida, porque tal, en vez de coger y hacer las cosas eh, como deberías de estar haciéndolas. Eh, con lo cual, ¿qué va a pasar si no lo haces? Pues te vamos a contar lo que es tu día a día. Vas a seguir en el ciclo del estrés, llámalo ciclo del estrés, llámalo carrera de la rueda de la rata, llámalo como quieras. Eh, Llamando a los proveedores para que te retrasen los cobros. Eh, Aceptando peores condiciones, como decíamos antes, porque sea gente que te pague algo por anticipado. Y por supuesto, cuando llega a final de mes y estás siempre haciendo cábalas para poder llegar a todo, bueno, pues ganarás años de vida que tampoco está mal. Poco viene Eh, nada mal, eso es, que tampoco viene nada mal. Con lo cual, bueno, tarea que dejamos para esta semana y cómo puedes empezar a aplicar esto, pero ya. Ahora mismo, según, y si no te ha quedado claro, te lo vuelves a escuchar otra vez el vídeo. Sácate un extracto bancario de los últimos 3 meses, no tiene que ser más tiempo. Identifica esos gastos eh, que puedas eliminar o que puedas renegociar, porque a lo mejor incluso es un tema de tarifas que son recurrentes y que a lo mejor puedes renegociar y apunta cuánto suma todo eso que vas a recortar. Decide la cifra que vas a tener de colchón, que lo que decíamos, por ejemplo, yo como mínimo me iría a 2 nóminas y abres una cuenta en el banco exclusivamente para hacerlo, o sea, para tener ese colchón. Y a partir de ahora, cada factura que cobres, el 5% lo sacas y lo metes ahí. Y bueno, y cuéntanos qué tal, porque es una cosa que puedes empezar a hacer ya y es un sistema que en menos de una semana, vamos, en nada lo tienes montado y en menos de una semana vas a ir viendo ya resultados y entre otras cosas porque el lunes de la semana que viene vamos a traerte otro problema que también te va a ayudar a mejorar y con lo cual tienes que tener montado ya este sistema para poder empezar con el siguiente. Y bueno, y esto es una cosa que llegado a este punto, pues al final tú decides o decide tu caja, porque la mayoría de los clientes no mueren, la mayoría de los negocios no mueren porque no tengan clientes, mueren porque no tienen la capacidad, ese colchón de caja para poder sobrevivir cualquier bache, cualquier imprevisto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues decide si lo vas a dejar como hasta ahora, porque no nos engañemos, la mayoría de los negocios funcionan así, que tu liquidez dependa del azar, dependa de la voluntad que tengan tus clientes y que a ellos a su vez les venga bien
pagarte antes o pagarte después, o que dependa de que puedas vender un poco más, eh, o tomas el control de todo este tema que te estamos comentando, recortas gastos inútiles, cobras antes, por anticipado incluso, eh, porque es que en salud y nos lo vas a agradecer, porque al final de lo que se trata es de que sea el negocio el que trabaje para ti, no al revés. Es un tema de gestión exclusivo, puro y duro. Si sabes gestionar mejor, pues vivirás más tiempo o vivirás el mismo tiempo, pero bastante más tranquilo. Y la gente que te rodea, si mejora tu carácter, ese carácter arisco que tienes por culpa de las circunstancias, lo agradecerán enormemente. Se te pueden abrir además otras oportunidades, ¿no? No olvidemos que Indudablemente, necesidad es como el miedo, que los animales lo huelen. Pues esto es lo mismo. Si trabajas con necesidad, se nota y la gente es la naturaleza humana, vamos a intentar aprovecharnos del débil. Somos así. Entonces, si vemos que si trabajas con miedo, que trabajas con necesidad, vamos a ir a apretarte todo lo que podamos para sacar nuestro propio beneficio. Bueno, es lo que hay. Entonces, si eso no sucede porque tienes creado o tienes un sistema que lo gestionas de una forma saneada, pues eso te va a dar la oportunidad te va a abrir lo que tú dices, oportunidades, porque vas a poder elegir, no vas a ir a lo que salga. Así que, pero bueno. totalmente. Venga, y además les vamos a dejar toda esta semana para que lo implementen. Hasta la semana que viene no vamos a identificar otro problema, Ujú. y su solución. Por lo Y tanto, su durante toda solución, esta sí. semana, eso es, durante toda esta semana, ya desde el minuto que dejemos de grabar este video podcast de negocios de éxito, empieza a implementarlo. Si tienes alguna factura por ahí, como decía Leopoldo, 5% y demás, ¿no? Para que al final de semana, efectivamente, digas, oye, pues sí he tenido ese cambio, ¿no? Las acciones pequeñas también suman, ¿no? A Ujú. todo el desarrollo del negocio, ¿verdad? Indudablemente. Fenomenal. Oye, y que activen la campanilla, ¿eh? Que no esperen a llegar el lunes a las 5:30, sino que directamente les podamos mandar a través del canal de YouTube de la asociación un mensaje como que tenemos un nuevo video podcast de negocios de éxito, un nuevo problema identificado y una nueva solución para este mes de julio. Leopoldo, un placer como siempre, lunes tras lunes, que nos vayas trasladando un poco ese funcionamiento del negocio desde Ujú. la experiencia. Esto es importante. Y eso, lo que tú decías, que activen la campana, porque episodios que se pierdan, eh, alguna cuestión que les puede salvar el negocio, probablemente se la estén Eso es, perdiendo. eso es. Que parecería que es fácil, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Identificando este punto, el que tú has tratado hoy y su solución, que repito, parecería que lo deberíamos de saber, pero que al final pasa desapercibido, ¿no? Como consecuencia un poco de la liquidez, Ujú. se puede evitar ese problema de la gestión del negocio. Fenomenal, pues venga, lo dejamos aquí, Leopoldo. Un placer, como siempre, gracias. Nos vemos el lunes que viene. Y a todos los que nos siguen, importante, campanita y que nos dejen en comentarios, claro que sí, si lo han implementado o no y cuál ha sido ese cambio. Y si lo han percibido, claro. Efectivamente. Gracias, Pasa Víctor. buena semana, chao. Igual, chao.